La escritora uruguaya Fernanda Trías, que radica en Bogotá, Colombia desde hace ya varios años, ha publicado recientemente su novela El Monte de las Furias, bajo el sello de literatura Random House. Se trata de una novela, como lo dice el destacado Emiliano Monge en la contratapa, excepcional. Una novela que gira en torno a la relación entre una mujer y la montaña. Y es así como son estas dos las grandes protagonistas de la historia. La mujer, que es la que narra la historia, y también la montaña, a su vez, tiene sus momentos en los que nos hace notar su presencia a través de un omnisciente. Sobre esta novela conversé con Fernanda vía Zoom, pero antes de compartir con ustedes dicha conversación, quiero contarles que Fernanda estará en el Perú muy prontito, pues participará en el High Festival Arequipa 2025, que arranca este jueves y que irá hasta el domingo. Pero también quisiera recordarles que nos pueden seguir a nosotros también en Instagram, siguiéndonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Fernanda Trías, aquí, en Letra Capital. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar de tu más reciente novela, que es El Monte de las Furias, publicado por literatura Random House, que además ha sido premiada recientemente, con un premio que no es nuevo para ti porque ya lo habías obtenido con Mugre Rosa. Sí, bueno, hola Carlos. Sí, me alegra mucho estar aquí conversando. No es nuevo, no es nuevo, pero es nuevo porque es para este libro. Claro, exactamente. Bueno, hablando del Monte de las Furias, que es una novela que he disfrutado muchísimo, y que tiene muchas aristas por las cuales abordarlo o abordarla. eh, para mí, entre varias lecturas, vendría a ser una especie de novela de relaciones, ¿no? Relaciones de la protagonista con la naturaleza y otras más que ya te preguntaré. Pero antes de eso, antes de entrar, eh, digamos, a la novela en sí y esta relación que se establece entre la narradora y la montaña en realidad, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo surge la idea de la novela, ¿no? Que es a mí una curiosidad que a mí siempre me embarga, es desentrañar, digamos, esa primera idea o esa primera imagen, ¿no? Que finalmente termina siendo el disparador de una historia, y en este caso de esta novela. ¿Tú recuerdas esa primera idea? Eh, Recuerdo cuáles fueron las primeras imágenes que me llegaron, porque yo todavía estaba terminando de corregir Mugre Rosa, o sea, ya estaba terminado. Yo terminé Mugre Rosa en 2018, pero yo le dedico mucho tiempo a la corrección. Y siempre le dedico un año entero a corregir, es decir, a releer y infinitas veces, no sé cuántas veces, y más o menos es un año. Y 2019 estuve todo el año haciendo eso, corrección pequeña a nivel de la frase, etcétera. Y todavía estaba haciendo eso cuando se me aparecieron las primeras imágenes que yo anoté en una libreta, y no le dediqué mayor pensamiento, digamos, ¿no? Y fueron casi todas imágenes vinculadas con el primer cuaderno de la protagonista mujer, de la protagonista humana, no la montaña, sino la protagonista humana, eh, donde, digamos, yo escuchaba esta voz, ¿no? Más que es una imagen, no tanto imágenes visuales como Mugre Rosa, que por ejemplo sí se me apareció a partir de una imagen visual donde yo veía la niebla, veía los colores, el rosado, ¿no? El gris, sino más, acá lo que oí fue el tono de ella, su voz, su manera de hablar, y ella hablaba sobre el entorno. Sí, entonces ella hablaba de su casa, hablaba del jardín, hablaba de la montaña, o sea, visualicé como quien dice el espacio donde ella vive, su casa, el jardín, luego el alambrado que separa el jardín del Monte Virgen, digamos, y hacia abajo la ciudad, como un reguero de luces muy grande, ¿no? Tiene mucha influencia de cómo es el paisaje de Bogotá.
Pero entonces yo la escuchaba a ella hablar del frío, hablar del viento, o sea, toda esta parte más sensorial, más física. Y esas fueron las primeras cosas que anoté que hoy son las que están en el primer cuaderno. Luego yo le encontré otra estructura y eso pasó a estar, no es lo primero que abre el libro, pero es lo que está en el primer cuaderno de ella. Claro, pero como dices tú, la otra protagonista viene a ser la montaña, eh, pero claro, vamos conociendo un poco a partir de primero la voz de esta protagonista humana, digamos, esta mujer, eh, que no conocemos su nombre además, y claro, ella tiene esta labor de cuidar un poco, ¿no? Esta especie de cerco que separa la montaña de la otra parte, digamos, que va hacia el pueblo. eh, pero poco a poco comienza a tener mucha presencia en la montaña, ¿no? Desde lo que nos cuenta ella, eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero van a aparecer algunos cuerpos que ella va a cuidar, digamos, a lavar, luego a enterrar, y de alguna manera siente que es un mandato, ¿no? De la montaña. Pero al mismo tiempo, este, también hay digamos, con la voz de esta narradora, se va intercalando también otra voz que es donde toma presencia, digamos, una presencia omnisciente, la montaña, ¿no? Esta decisión de darle también un espacio, una voz a la montaña, que es la otra protagonista, digamos, de la historia, también fue al inicio, lo fuiste encontrando. No fue tan al inicio en el sentido de que yo escuché esta voz de la mujer y anoté todo. Ujú. Y la verdad es que me habló mucho y yo llené una libretita, no es una libreta, no es un gran cuaderno, pero una libreta la llené y la dejé ahí y la olvidé por meses. No es que la olvidé, yo sabía que estaba ahí, ¿no? Y yo sabía que eso podía ser el germen de algo. Cuando finalmente entrego Mugre Rosa a finales de 2019 y digo, ya, este libro se fue a la editorial, sin saber todo lo que iba a venir después. Eh, Ahí, bueno, primero siempre salgo muy cansada de la escritura de una novela, porque es un esfuerzo sostenido muy largo. Entonces, como que digamos que me tomé un poco de descanso, etcétera, y ahí es cuando empieza todo a sonar de la pandemia, etcétera, y como este virus ahora llegó a Europa, no, pero acá América Latina no va a llegar, y después llega América Latina, y ya en marzo de 2020 declaran la cuarentena, a finales de marzo de 2020 declaran la cuarentena acá en Bogotá. Cuando declaran la cuarentena acá en Bogotá, obviamente mucho miedo, incertidumbre, encierro, claustrofobia. Y yo en ese momento digo, es hora de agarrar esa libretita y empezar a ver qué hay ahí, a releer, a pasar en limpio. Ahí sí yo lo paso al Word y empiezo a escribir. Y en cuanto empiezo a pasarlo, enseguida me empiezan a venir más ideas, más ideas. Y muy pronto me doy cuenta de que el contrapunto a esta voz humana debe ser una voz no humana, suprahumana, y es la montaña misma, ¿no? Entonces, digamos que empecé con lo del primer recuerdo. ¿Cuál podría ser el primer recuerdo de la montaña? ¿No? Y ahí empiezo a escribir ese capítulo que dice el primer recuerdo es negro, ¿no? Y tiene primero esta sensación de absoluta negrura y luego algunos recuerdos borrosos de antes de la formación de la montaña, ¿no? Mientras todavía estaba subterránea. Eh, Porque en realidad, digamos que no puedo recordar cómo hice el razonamiento lógico, o sea, cuál fue el razonamiento más racional, perdón la redundancia, pero sí creo que de alguna manera entendí que la montaña debía tener y estaba exigiendo un protagonismo mayor, un protagonismo mucho más fuerte que el simple hecho de ser narrada por la mujer, que la mujer hablara de la montaña o que la montaña fuera el paisaje donde ocurre la historia. Yo no quería que fuera el telón de fondo
de la historia de la mujer, sino que justamente la montaña tuviera un protagonismo real, que además tuviera su propia historia y narrara su propia historia, ¿no? Y entonces que para eso tenía que darle su espacio al pie de igualdad con la mujer. Evidentemente luego empiezan las búsquedas de cómo encontrar ese tono y para mí, luego de varios ensayos, sentí que el tono que más le convenía era este tono omnisciente desde el punto de vista de la montaña, pero en tercera persona. Porque permitía más eso, ¿no? Esto suprahumano o esta mirada más panorámica que yo quería generar de la montaña. Ahora, también otra cosa que a mí siempre me ha gustado de tu narrativa es digamos, estas cosas no explícitas, sino hay como, digamos, como silencios sugeridos, ¿no? Que nos pueden llevar a diferentes lecturas, ¿no? Pensaba yo mientras leía la novela el tema del extractivismo, ¿no? Que está muy presente también en en la novela, pero digamos que no de manera tan explícita, ¿no? Pero sin embargo está uno la siente, ¿no? Eh, Mm. digamos, tenías esa idea también de no hacerla tan evidente. Sí, pero eso siempre, porque esa es la manera en que escribo, ¿no? Este, para mí es tan importante todo lo que no se dice, eh, como lo que se dice. O sea, tienen la misma importancia y no es una decisión tomada a la ligera, ¿no? Sino que trabajo con esos silencios, trabajo con eso no dicho, pero cuando digo que trabajo con eso no dicho, lo que significa es que no está dicho, pero no quiere decir que yo no lo haya visto y no sepa con qué material estoy trabajando, sino que simplemente decido omitirlo o ponerlo con pistas y de manera muy sugerida y sutil. Entonces está allí, pero no está de manera obvia. Yo pensaba, si yo desarrollara todo eso de manera mucho más escrita, no cifrada, porque yo lo que hago es cifrar los sentidos, pero si yo desarrollara todo eso, entonces escribiría novelas largas. Pero justamente porque hay mucho que se queda en esos silencios, en esos entredichos, la novela no es muy larga, pero es densa de sentidos. Después, otra cosa que también me pareció muy interesante, que yo, digamos, me gustó mucho, ahora que te mencionaba al inicio de las relaciones, digamos, la relación de esta mujer con la montaña, pero también hay otras relaciones, por lo menos desde mi lectura, importantes, que es como, por ejemplo, la relación que tiene ella con su madre, ¿no? Es una especie de amor-odio, una cosa muy tirante, incluso en algunos momentos, no estoy spoileando mucho, creo, pero ella la da por muerta cuando todavía, digamos, vivía, por decir algo para que más o menos tengan idea aquellos que no han leído todavía la novela. Pero hay una relación muy conflictiva o muy conflictuada entre la narradora y su madre, a contrapelo, por ejemplo, con la relación que tiene con la abuela, ¿no? Eh, de hecho, bueno, no quiero decir más, pero es algo que me hizo pensar también en Mugre Rosa, digamos, ¿no? Más allá del tema de la naturaleza, que también está en Mugre Rosa, el tema de Mm. relación con la madre, ¿no? Porque si la memoria no me falla, en Mugre Rosa también esta narradora que está cuidando a este niño voraz, eh, también nos relata la relación con la madre, ¿no? Y también es una relación un poco complicada, por decirlo menos. Sí, sabes lo que también siento que estas son dos novelas hermanas, porque nació una pegada a la otra, ¿no? Casi como dialogan en muchos aspectos. Y como te decía, o sea, no había terminado Mugre Rosa, que ya se me había parecido esta, y de hecho fue un esfuerzo muy grande a nivel de esfuerzo mental, físico, psicológico, todo, escribir dos novelas tan pegadas porque significa claro, digamos que no paré, ese esfuerzo fue muy sostenido muchos años porque estuvieron una detrás de la otra, pero realmente se dio así porque son novelas que El Monte de la Furia se desprendió naturalmente de Mugre Rosa. A partir de varias cosas, y no me quiero olvidar
de mencionar tu pregunta, y es que sí, esa relación conflictiva de la narradora de Mugre Rosa con la madre, de alguna manera la retomo acá y la llevo a un lugar más violento. ¿Sí? Pero está, o sea, pero también está esa imagen del elástico, que no sé si recuerdas, pero Mugre Rosa, ella habla todo el tiempo de un elástico, que es esa imagen que yo tengo de las relaciones tóxicas o de las relaciones de codependencia, donde vos no te podés separar de esa persona que te hace daño, pero tampoco te podés juntar, ¿no? Y hay como un elástico que te mantiene unida a esa persona. Y acá está también ese elástico que las mantiene unidas, ¿no? Que es que hay algo muy interesante con la emoción del odio, que ella tiene una furia, casi, un resentimiento casi a nivel de odio con la madre, cuando en realidad el odio es un apego muy brutal, ¿sí? Este, en realidad atrás de eso hay un montón de cosas, dolor, por supuesto, reproches y una gran necesidad de ser amado por la persona que odias, ¿no? Este, entonces, en ese sentido, se continúa, creo, la exploración y como te decía, muchas otras cosas se continúan de Mugre Rosa porque son como eso, ¿no? Como unas especies de hermanas, de novelas hermanas, el tema de la naturaleza y el tema de otras cosas, ¿no? Reaparecen acá un poco, sí, asumiendo otros ángulos, otras búsquedas, pero también, por ejemplo, en el tema de la naturaleza, yo me acuerdo de pensar, en Mugre Rosa me quedé corta, yo necesito seguir explorando nuestra relación con la naturaleza. Y tengo muchas más cosas para decir sobre ese vínculo, pero ya en Mugre Rosa no entraban, y además Mugre Rosa es una novela urbana. Por más que la naturaleza es importante desde el punto de vista de la catástrofe, es una novela urbana. Y ahí es cuando entendí que había cosas que yo quería decir que no las podía decir en una novela urbana y que necesitaba salirme de la ciudad para poder escribir realmente sobre la naturaleza. Ahora que mencionas esto del elástico de Mugre Rosa, claro, en esta novela esta relación tóxica, digamos, es más radical, ¿no? Que en Mugre Rosa, pero también pensaba que, por lo menos en lo que yo he podido leer de tu narrativa, me hacía pensar también en la azotea, ¿no? Que también hay digamos, una cuestión muy peculiar, por decirlo de alguna manera, entre la narradora y el padre, ¿no? En este caso es el padre, ¿no? Pero también hay como un elástico que también está ahí en plena tensión, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, yo también encontré ciertos elementos que conectaban con la azotea. Eh, También porque yo pensaba que el tono de la voz de esta narradora es el más parecido al de la azotea que yo he escrito después de la azotea, ¿no? Porque ese es un tono muy simple, pero que también llega a lugares muy oscuros y muy hondos, dentro de ese tono de sencillez en su habla. Em, Creo que esta protagonista tiende un poco más hacia la luz, porque en la azotea prácticamente hay muy pocas grietas de luz, ¿no? Mientras que esta protagonista creo que tiene una pulsión vital que la protagonista de la azotea no tiene. Cierto, es verdad. A pesar de que ambas tienen una relación con, digamos, con el encierro, entre comillas, ¿no? Ambas están encapsuladas en un lugar específico, ¿no? La protagonista de esta novela en esta especie de casita, cabaña, ¿no? Y la narradora de la azotea en ese departamentito, ¿no? Con el que vive con el padre y la hija. Sí, sí, Eh, sí, el tema del encierro otra vez vuelve. Bueno, y en Mugre Rosa también estaba, sí, y otra cosa que también son esas cosas que vuelven. claro, que de alguna manera creo yo marcan, digamos, la marca de agua, por decirlo de alguna manera, de un autor o una autora, ¿no? Es decir, estas recurrencias que marcan una línea en una obra y que las emparenta de alguna manera, ¿no? Porque pensaba también, eh, por ejemplo, eh, digamos, en esta novela.
en El Monte de las Furias está muy presente el tema de la necesidad de narrar, de la necesidad de contarlo a partir de la escritura que tiene esta mujer de unos cuadernos, ¿no? No hago mucho spoiler con eso. Eh, pero que también está presente en otras novelas tuyas. De hecho, eh, en Muire Rosa, casi al inicio también, la narradora dice algo así como, voy a empezar a contar la historia, pero tengo que pensar desde qué punto parto, ¿no? Eh, y después recordaba también un cuento que creo que es el que le da el nombre a tu libro de cuentos, No soñarás flores, donde me parece que también la narradora eh, lo hace explícito el hecho de que lo que va a contar lo está escribiendo. Si la memoria me falla, de repente me estoy... Sí, Pero creo que sí. totalmente. Sí, 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 sí. Sí, 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 tal cual. Es algo que evidentemente me interesa mucho y cada vez más, en parte porque cada vez más mi vida entera gira en torno a pensar cómo contar, cómo narramos, cómo nos narramos y cómo puedo hacer para narrar determinadas cosas, ¿no? Eh, Todo el tiempo estoy pensando en los mecanismos de la ficción. También cuando estoy leyendo, estoy pensando cómo lo hizo. Mira cómo conecta esto con esto. Sí, cantidad de ese tipo de cosas en los que pienso de manera obsesiva. Entonces después eso entra en lo que escribo y sí es cierto que hay muchas mujeres, como decía una crítica, Lorena Amaro, una crítica chilena, que ha leído todo lo que yo he escrito y siempre lo hace de una manera muy aguda, me dice, tengo la sensación de que en tu narrativa siempre hay mujeres solas que escriben luchando contra lo invencible. Y me hizo reír mucho porque cuando ella me dijo esto, yo todavía no había publicado El Monte de las Furias. Y le dije, bueno, entonces tenés que esperar a mi próxima novela porque te va a hacer reír esto. Y nuevamente, ¿no? Es una mujer sola, aislada en la punta de una montaña, que escribe contra lo invencible, que bueno, hay que ver qué es en este caso. Claro. Eh, Después, claro, hay en estas relaciones que te comentaba al inicio, también en la relación de la narradora, de esta mujer, la mujer de la montaña, por decirlo de alguna manera, como se le menciona también en la novela, con el celador, ¿no? Que es esta especie de vigilante, guardián, ¿no? Que está también ahí muy cerca. Y ahora que mencionabas el hecho de, digamos, cuando hablamos de la relación de ella con la madre y la necesidad de ella, más allá de esta especie de odio o amor con la madre, la necesidad de sentirse querida o establecer cierto vínculo, me pensaba yo, no sé si es una lectura un poco arriesgada mía, pero que de alguna manera el celador vendría a cumplir una cuestión utilitaria para ella en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando necesita determinada vínculo, ¿no? Baja donde el celador a ver películas, eh, eh, pero no es algo que necesite realmente, de hecho hay un montón de tiempo que no baja, por ejemplo, ¿no? Y que el celador le reclama un poco, pero sí hay como una especie Sí. de utilitarismo en relación de ella con el celador, me parece. No sé. Sí, sí, sin duda, pienso que es una relación muy extraña. Ujú. También de un poco de dependencia mutua porque se necesitan, porque ambos están aislados y el otro es el único contacto humano que pueden tener en esa ruralidad extrema. Y entonces son personajes muy diferentes, pero que se encuentran en esas soledades, ¿no? Son dos soledades que se encuentran y tratan de buscar puntos en común, ¿no? No se entiende si es una amistad, pero no. No se entiende qué vínculo hay. El vínculo se va transformando también a lo largo del tiempo porque obviamente pasa un tiempo largo que no se explicita exactamente cuánto tiempo pasa, pero también es una relación que se va reconfigurando. Y, y yo pensaba que en ese utilitarismo, yo pensaba, bueno, en el fondo no es tan distinto de tantas relaciones que tenemos. Si las analizamos con una lupa, podemos llegar a ver que muchas veces nos relacionamos desde una manera utilitaria. Al contrario de el ideal, ¿no?
de un vínculo realmente, ¿cómo sería ese, un vínculo no utilitario? Habría que pensarlo, pero de alguna manera también ese es el vínculo que ella finalmente desarrolla con la montaña, ¿no? De una intimidad real, de una afectividad real. Ella confía en la montaña, ella entabla una relación muy, muy íntima con la montaña, y con el celador todo el tiempo se está chocando con esas cosas que pasan en las relaciones humanas, luchas de poder, siempre hay, sí, hay como, cosas que están desequilibradas en las relaciones, ¿no? Y bueno, esa relación, sí, me parece una relación bastante intrigante en ese sentido, porque es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Hay momentos incluso en que él le reclama a ella, ¿no? Pero bueno, no quiero ahondar en detalles para no hacer spoiler, pero también pensaba ahora que decías esto de la relación con la montaña, eh, cómo se va, o por lo menos yo sentía cuando leía la novela, cómo esta relación de la mujer con la montaña se va intensificando, ¿no? A la medida que avanzaba la novela, ¿no? Eh, Sentía todo el tiempo esta sensación de justamente intensificar la relación de ella con la montaña, casi, casi hasta, bueno, bueno, eso casi que se prefigura al final, ¿no? Pero a eso me refiero, ¿no? Para no spoilear. Gracias, es el spoiler mayor. Sí, casi, casi se me sale. Claro, sí, sí, esa era la idea, ¿no? O sea, la novela empieza, ella empieza, digamos, sí, viviendo en la montaña y va evolucionando hacia un vivir con la montaña. Y Ujú, esa pequeña diferencia es una diferencia enorme que tiene muchas implicaciones. Y en la medida en que además ella va entendiendo que, o cree entender, que está cumpliendo una misión que le fue dada por la montaña, ella también se va compenetrando más y se va aislando más. Se deja de ver con el celador, justamente, que es como ese vínculo que ella tiene con el abajo, ¿no? Es ese vínculo con el que es ese intermediario que todavía le trae noticias del pueblo, que todavía está como relacionado con esa vida mundana que ella de alguna manera quiere dejar atrás. Y luego cuando corta con él también se aísla de una manera muy radical y en ese aislamiento radical también se profundiza este vínculo casi místico con la montaña. Es casi como si ella decidiera cortar con esa vida mundana y con todo lo que queda abajo y decir, bueno, yo ya está, con eso ya se terminó mi etapa y ahora yo estoy mirando hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? ujú, sí. Bueno, un poco para ir terminando, porque yo podría seguir preguntándote cosas de relaciones que comencé a hacer con otras, con la azotea o con Mujer Rosa, ¿no? Varias asociaciones. Pero que también quería preguntarte algo que a mí me da mucha curiosidad. Eh, Además de las novelas, tú publicaste un conjunto de cuentos, No soñarás flores, eh, sobre el cual conversamos en Lima hace varios años. Y creo, de repente, mi memoria siempre es frágil, pero creo que me contaste en ese momento que los cuentos, digamos, se escribieron en espacios de tiempo muy largos, o sea, y luego se juntaron en un libro. Y hace poco, si no me equivoco, quedaste finalista en este premio eh, de Páginas del Sí. Enigma, Rivera Páginas del Duero. Libro, ¿no? Sí. Con un conjunto de relatos. Quería preguntarte sobre tu relación con el cuento como género. Mira, es una relación muy linda porque es una relación muy libre. En el sentido de que no me obligo a escribir cuentos, no me siento angustiada si no estoy escribiendo un cuento y, y digamos que los cuentos vienen solos y cuando vienen es muy disfrutable la escritura de un cuento, aunque a mí me lleva mucho tiempo, que yo escribo un borrador y lo dejo descansar mucho tiempo y luego otra versión y lo dejo descansar mucho tiempo, o sea, como que ese vínculo con un solo cuento a mí me puede llevar años porque yo los revisito mucho tiempo después
Y a mí me sirve ese tiempo entre un borrador y el siguiente porque los voy entendiendo de manera más profunda. Eh, entonces, es algo que disfruto mucho, pero que no puedo controlar. Nunca sé cuándo me va a venir una idea de un cuento y cuánto puede tardar para que me venga la próxima. Entonces, claro, igual me gusta porque me parece misterioso. Y ese libro, luego de que quedó finalista en el premio de Páginas de Espuma, yo lo seguí trabajando. Y de hecho, seguí como modificando cuentos, los más nuevos, que eran los que estaban más verdes, porque hubo como 2 o 3 cuentos que tuve que escribir a toda velocidad para llegar a la entrega, pero no pude hacer ese proceso porque la entrega era, creo que se vencía el 31 de diciembre y yo los escribí en noviembre. Entonces, yo seguí trabajando esos cuentos a mi manera, que es una manera más lenta, pude corregir todo mucho mejor, y ese libro va a salir el año que viene. Entonces, bueno, finalmente siempre logran ver la luz, pero se tarda mucho tiempo entre que los escribo y finalmente los publico porque tienen que encontrar su lugar, sus congéneres y formar una comunidad, ¿viste? Claro, exactamente. Muchas gracias, Fernanda. Siempre es un placer conversar contigo y amigos. El Monte de las Furias ya está en Lima, en librerías de Lima. Se las recomiendo mucho. Gracias nuevamente, Gracias Fernanda. a vos. Muchas gracias a todos.